contarnos cómo viene la situación? Sí, mira, primero alguna precisión, sí, después una valoración en todo caso de lo de Acuña, porque ella, digamos, está acostumbrada, digamos, a comunicar en base a mentiras o a parcialidades. Cuando ella dice, vamos a pagarle un estímulo, un premio a los que no hayan hecho paro, con los fondos, digamos, producidos por los descuentos, está mintiendo. Es decir, para cobrar eso, no solamente la compañera no tiene que haber parado, sino que no tiene que haber inasistido un día desde febrero a esta parte. No se puede haber enfermado, digamos. Exacto, no se puede haber enfermado, en un gremio donde el 85% son mujeres y las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres. No pudo haberse enfermado un niño, niña, no lo tuvo que haber atendido. Entonces, digamos que por un lado es una nueva medida que comunica que no va a tener, digamos, un impacto real. Ahora, ¿qué es lo que busca? Para nosotros realmente es parte de una miserabilidad política lo que hace. Primero, entender o suponer que con este tipo de medidas va a romper, ¿sí?, la unidad de la docencia en la lucha. Esto está archicomprobado que no es efectivo. Las maestras no salen a hacer medidas de fuerza porque tienen ganas, no salen a hacer medidas de fuerza porque vamos que me van a descontar 10.000, 15, 20.000 pesos, sino que hay una situación salarial, ¿sí?, que hace que haya que salir a hacer paros. Hay una situación en condiciones de trabajo y condiciones de las escuelas que muchas veces nos llevan a tomar medidas de fuerza. Entonces, una ministra que no se ha ocupado absolutamente de ninguna de estas cuestiones sale con esta especie de provocación que, insisto, lo único que va a lograr es fortalecer, digamos, la unidad de la docencia. Recordemos que el año pasado intentó hacer lo mismo para que vayamos a trabajar los sábados, poniendo un estímulo, intentando romper la unidad de la docencia para mantener la jornada laboral de lunes a viernes. Es un fracaso. El mismo fracaso que se expresa cuando después de años esta ministra quiere presentarse o aspira a la jefatura de gobierno, donde la verdad que la intención de voto en el mejor de los casos no superaba el 2%. Esta es un poco la realidad de esta señora. Jorge, decías que esto va en torno a una miserabilidad política por parte del gobierno de la ciudad. ¿Esta miserabilidad política tiene que ver en el trasfondo con la campaña electoral? ¿Cómo lo evaluás? Mira, Acuña ha vivido, igual que Larreta, en permanente campaña política. Digamos, no es que este año 2023 empieza a hacer declaraciones en ese sentido. Han venido construyendo, ¿sí?, desde la perspectiva de la campaña electoral durante todos estos años. Entonces, esto es una constante y de una construcción, ¿no?, de un modelo educativo que solamente existe en las mentes de los funcionarios. Hay un discurso hacia los medios de cómo es el sistema educativo que es casi perfecto, que es casi un modelo a imitar en Suecia, y una situación muy distinta a lo que vivimos cotidianamente, no solamente los docentes, sino las familias y los alumnos. Y es en esto, ¿no? Es todo el tiempo intentar, digamos, una campaña que yo no lo puedo desligar de otras campañas. Digamos, hay una campaña muy fuerte en relación a los días de paro, ¿sí? Hay una campaña muy fuerte que tiende, digamos, en el corto o mediano plazo a impedir la protesta y los días de huelga en sectores como la educación. Digamos que esto es parte de ese proyecto, ¿sí?, pero de una ministra que realmente no se ha dedicado a resolver ninguno de los problemas de la educación. En vez de hablar de esto, la ministra tendría que explicar por qué ha bajado el presupuesto educativo de manera constante durante los años de su gestión. Jorge, buen día. Constanza lo saluda. Buen día. ¿Sabe qué? Estaba escuchándolo, ¿no? Ayer escuchaba al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y
Hay algo que yo todavía no puedo creer. Primero me permito decir una opinión. Creo que desde que tengo memoria el conflicto, digamos, salarial de los docentes es el mismo, y es algo que nunca se resuelve. O sea, ¿cómo se puede hacer para que de una vez por todas los sectores que siempre, ¿no?, han quedado damnificados y corridos, como, bueno, los docentes, muchas veces quienes trabajan para la medicina, enfermeros, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque si no es como si estuviésemos todo el tiempo en un círculo que no se termina nunca. Entonces se hacen manifestaciones, se logra un acuerdo, pero no alcanza, entonces sigue la inflación, todo sigue su camino. También se siguen empoderando los sectores, ¿no?, que justamente critican a cualquier manifestación, cualquier corte. Digo, ¿Hay alguna salida, algo distinto que se pueda hacer para solucionar un problema que, insisto, es histórico? Mira, la verdad que es una discusión más larga y profunda, ¿no? Pero en principio la salida tiene que ver con adoptar decisiones políticas en torno a los derechos sociales de la población, por ejemplo, ¿no? Vos mencionabas la educación, mencionabas la salud. Las enfermeras tienen los mismos conflictos, digamos, y el fenómeno del pluriempleo crece. Entonces, en la medida que no haya, ¿no?, un foco, digamos, donde se centralice la educación, la salud, no hay salida. Cuando, digo, en el marco de una crisis general del salario, ¿no?, porque los trabajadores en general estamos corriendo detrás de la inflación. Sí. Nosotros hemos hecho, igual que otros sectores, propuestas de ajuste, digamos, automáticos, y de tomar el criterio de la canasta básica para resolver el problema del salario y de no correr por detrás de la inflación, y que esto no genere los conflictos que suelen suceder. Ahora, nada de esto es tomado porque, entre otras cosas, son administraciones que conciben la educación, la salud, como gastos, ¿sí? Como gastos. Y la idea, y esto el gobierno de la ciudad ha sido un abanderado, la idea de todo lo que me pueda dejar un peso, o a los empresarios, en educación, en salud, hay que privatizar, y que el Estado debe hacerse cargo solamente de aquello que nadie quiera tomar. Entonces hay que discutir fuertemente cuáles son los criterios y cuál es, ¿no?, la ubicación que un gobierno tiene frente, insisto, a los derechos sociales de la población. Jorge, en medio de la disputa electoral, sobre todo de esa interna que se están dando entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿crees que hay diferencias o que los dos sectores de Juntos por el Cambio apuntan al mismo proceso de criminalización de la protesta social? Mira, yo entiendo que no hay diferencias más allá de algún matiz que puedan plantearse, ¿no? Pero Rodríguez Larreta, que supuestamente es un hombre más moderado, en el medio de la crisis, del conflicto de Jujuy, toma como candidato o precandidato a vicepresidente a Morales, ¿sí? Que ha ejercido no solamente la represión, sino que con métodos típicos de la dictadura militar. Entonces acá no hay, entiendo, por lo menos en lo discursivo, no hay halcones y palomas. Hay una competencia de ver quién es el más duro, el más reaccionario y el más antiderecho de la población. ¿Esto qué pasa? A ver, lamentablemente tenemos un cuadro, una perspectiva donde los grandes partidos van a insistir con el ajuste y con los acuerdos con el fondo. Ahora, indudablemente es necesario para esto, digamos, aceitar los procesos de represión. Y esta gente, en ese sentido, me parece que no tiene grandes diferencias, ¿no? En lo que postula, inclusive por lo que ellos mismos no solamente dicen, sino por lo que efectivamente hacen. Jorge, la última, agradeciéndote un montón el tiempo con la patria, así te dejamos ir a dar clases tranquilo. ¿Cómo continúa después de esta nueva definición unilateral del gobierno de la ciudad? ¿Hay algún tipo de medida de lucha planificada, asamblea o algo para determinar cómo va a continuar?
Sí, mira, nosotros tenemos tenemos convocada para hoy una asamblea ya desde la semana pasada, así que no tenemos duda que esta decisión de la ministra va a fortalecer la asamblea, va a fortalecer la organización de la docencia y sin ninguna duda también habrá planteos, digamos, de nuevas medidas de lucha, no solamente por esto, ¿no? Porque insisto que es una bravuconada lo que hace la ministra, sino por el contexto general que venimos analizando en cuanto a lo salarial y a las condiciones de trabajo. Clarísimo, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación con La Patria, como siempre. Por favor, a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande. Pasaba Jorge Haddad.